pero que al final cuando nos integremos sí podamos utilizar ese capital simbólico que nos une, también ese código comunicativo, esos valores, ¿no?, de libertad, justicia, solidaridad, ¿no? Son valores, pues que vuelvo a decir, sobre todo sí, judeocristianos, secularizados, por tanto abiertos y permeables, ¿no? Pueden recibir perfectamente influencias de otras religiones tradicionales y que efectivamente incluso hasta permitan algo que a nosotros nos puede escandalizar, ¿no?, esa contradicción de ¿cómo que religión civil? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Pues sí, en Estados Unidos existe y como les decía, entonces, en cuanto a religiones tradicionales, pues sí, hay constantemente, cuando es necesario reconstruir la identidad del grupo o hay que responder a problemas sociales, surgen despertares religiosos. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas estas demandas sociales llegan a los poderes públicos y entonces surgen las revitalizaciones religiosas, que es cuando los poderes públicos hacen propio ese discurso, esas necesidades, esas exigencias, ¿no? Por eso, efectivamente, esta última, vuelvo a decir, lo que fue el despertar fue en los 60, pues ante una crisis, una pérdida de inocencia de lo que fue Estados Unidos, pues con la guerra de Vietnam, la liberación de la mujer, cambia completamente el sistema, la forma de entender las relaciones sociales. Entonces surgen unas demandas de respuestas, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que replantear los valores que tenemos en común, etcétera. Y esto, claro, da lugar que luego pues llegue gente como Reagan, ¿no?, que tiene un discurso religioso aplicado a la política, ¿no?, pero que no termina exactamente. Es que ese es el problema, porque la religión como tal, para un científico social, el estudiarla es un fenómeno muy interesante para conocer lo que es la solidaridad del grupo. Pero claro, el problema es luego las élites que gestionan este conocimiento, el uso que hacen del mismo, ¿no? Y ahí es donde empiezan los conflictos, guerras de religión, enfrentamientos, se intentan realzar diferencias para poner en contraposición identidades distintas, cuando en principio lo que tendría que servir es al contrario, ¿no?, para fomentar lo que es un capital simbólico compartido, un código comunicativo. Al contrario, el poder encontrar al otro, lo que es la alteridad, ¿no? El poder reconocer al otro y mantener unas relaciones, porque religión, si nos damos cuenta, en su esencia, haciendo un análisis etimológico, ¿qué es? Religare, ¿no? Es atar, comprometer, ¿con qué? Bueno, pues puede ser sí, con Dios, con la comunidad. Entonces, bueno, pues con eso juego un poquito, comprendiendo cuál es el American Way of Life, ¿no?, el estilo, modo de vida, incluso de fe, de esa creencia de que efectivamente si uno cumple, ¿no?, recibe, se compromete mínimamente, o sea, uno tiene su autonomía, pero a su vez tiene que integrarse dentro de esa sociedad. Luego, cuanto más esté dispuesto a integrarse, más posibilidades tiene de promocionar socialmente, pero evidentemente es decisión de uno mismo hasta dónde, hasta qué punto quiere integrarse, ¿no? Entonces, bueno, pues es ese juego de equilibrios que también intento explicarlos, no solamente de cuáles son esas ideas clave del modelo, sino los mecanismos formales, que es ese juego siempre entre separación e integración, entre, incluso también hay otro cuadrito que lo explica y lo simplifica muchísimo, que es lo que es autonomía e integración, y lo que es separación y acomodación. Por eso digo que claro que religión y política están separados, pero tienen que acomodarse en ciertos aspectos, entre otras cosas lo que es la política social. Eso, de todas formas, desde el punto de vista europeo parece algo extraño, ¿no? Quiero decir, nuestro concepto de religión precisamente es un poco lo contrario. La religión pelea por hacerse con el poder, la religión es algo más privado en el sentido de que no está tan dada a la comunidad, se basa en un sacrificio personal para alcanzar luego un premio que viene una vez has muerto, es decir, plantea la vida como un tránsito al paraíso, algo que en Estados Unidos, por lo que me está contando, no es así, se aprovecha la vida de otra manera desde el punto de vista también religioso. No sé si me Sí, explico. completamente, pero ¿por qué? Porque entre otras cosas, eso es una cuestión que ha diferenciado la reforma y la contrarreforma. ¿Por qué? Porque la religiosidad en el mundo protestante es algo interno, es un ejercicio interno, es un ejercicio de pietismo, esto es una relación íntima de uno mismo con Dios, ¿no? Y por tanto uno va a un funeral y todo el mundo guarda silencio, no hay ninguna muestra exterior,
¿Por qué? Porque uno efectivamente medita y busca las soluciones personalmente, aunque sí que hay relación social en cuanto que están allí congregados, pero en cambio en el mundo católico, que es más bien una religiosidad exterior, ¿por qué? Porque es un mundo que ha sido tradicionalmente más analfabeto. Vuelvo a decir, los protestantes que llegan a Nueva Inglaterra es gente que sabe leer, escribir, son incipientes artesanos e incluso profesiones liberales. Luego vuelvo a decir, es un ejercicio más personal y es una decisión personal de integrarse con los demás y con la divinidad y ese compromiso. En cambio, nosotros, claro, pero hay que entenderlo, o sea, por eso digo, no hay que descontextualizar, pues sí, en nosotros es más habitual que la religiosidad nos viene dada del exterior, por eso las catedrales en Europa continental, ¿no?, católicas, están llenas de iconografías que lo que hacen es provocar la religiosidad. No es una religiosidad madura en ese sentido, sino que es una religiosidad aún un tanto paternalista. Sigue habiendo unas élites que tienen que gestionarnos ese conocimiento porque no está al acceso de todos, pero por eso digo que no nos echemos las manos a la cabeza. ¿Cuándo ha empezado realmente el proceso de alfabetización masiva en España? En los 80. Luego, ¿de qué nos vamos a extrañar entonces en ese sentido? Entonces no hay un acceso, luego son distintas fórmulas, una ni es ni mejor ni peor, simplemente distintas fórmulas. Lo que pasa es que tenemos que intentar buscar aquellas que nos sean más útiles en cada coyuntura y sobre todo siendo coherentes con nuestro pasado y tratando de tener un futuro en conjunto. Entonces, bueno, pues por hilar un poquito más con su pregunta, la cual están siendo muy interesantes. Lo que pasa es que yo vuelvo a decir, si quiere, vaya más a lo concreto. La forma de religión, la forma de vivir la religión en Estados Unidos parece más práctica